Que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa hora. Me es un privilegio grande dirigirme hacia ustedes. Quiero compartir unos versículos de la palabra del Señor y vamos a mirar un versículo bien importante, bien bonito que se encuentra en San Juan capítulo 3 verso 16. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver en la palabra del Señor una muestra de amor de Dios hacia su pueblo, hacia el mundo entero. De la manera que Cristo, Él muestra su amor en primer lugar es muriendo en la cruz del Calvario. Pero aquí en este versículo se refiere el amor del Padre. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando que el Padre amó al mundo. Y dice que envió a su Hijo unigénito. De esa manera Dios está mostrando su amor para con nosotros, que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre fue creado por Dios. Dios lo hizo a hechura y semejanza de él, para que le adorara, para que le exaltara. Pero dice la Biblia que el hombre le falla. El hombre le falló a Dios. Desde que el hombre falla, el hombre quedó imposibilitado de venir a Jesús. No podía ser salvo. Pero vemos que Dios desde el principio tenía el plan de salvación para con el hombre. Cuando vemos que en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre le falla a Dios, ahí está la profecía en Génesis capítulo 3 verso 15, cuando Dios promete que de la mujer iba a nacer el Mesías, ya extendiendo el plan de salvación. Cuando se construye el arca, dice la palabra que Dios le ordena a Noé que le haga solamente una puerta. Eso significa que solamente hay una puerta para ser salvo. Hay dos caminos, pueden haber dos puertas, pero uno es para vida eterna y otro es para condenación eterna. La puerta es Cristo, dice la palabra. La puerta es Cristo, el único medio por el cual podemos nosotros ser salvos. Por eso yo te digo, estimado amigo, estimado hermano que me estás oyendo, Cristo viene pronto, el fin se acerca, el arrebatamiento de la iglesia muy pronto será, y es necesario que nosotros estemos a cuenta. Él te está llamando. Él te dice, vení luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Él les hace el llamado en San Juan capítulo 7, versículo 37, me parece que dice la palabra, que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente. El precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Cristo está ofreciendo la salvación gratuitamente. No tienes que pagar nada. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios, venir a Cristo, entregarte al Señor, entregar su corazón. Imagínate por un momento, reflexiona por un momento el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Cuando Él está en ese madero, Él está pensando en ti, está pensando en mí. Cuando está ahí siendo crucificado, cuando está derramando la sangre en la cruz del Calvario, imagínate por un momento que tenías que ser tú el que ibas a estar ahí, tenía que ser yo el que tenía que estar ahí, pero dice la palabra del Señor que Él se presentó como nuestro sustituto. Siendo nosotros los que teníamos que estar en ese madero, Él se presentó. Él dijo, yo voy a morir por ellos. Hay una pregunta en el cielo y dice, ¿quién irá? Y él dice, envíame a mí, yo iré. ¿Por qué? Porque Dios tenía el propósito de salvar al mundo entero. Tenía el propósito de darte a ti la salvación. La salvación es gratuita. Dice la palabra que Él llevó nuestras rebeliones, nuestros pecados, todas nuestras dolencias a la cruz del Calvario. Él las llevó. Ahora, Dios reconcilió al hombre para con Dios. O es decir, Cristo reconcilió al hombre para con Dios.
La enemistad que había fue rota. Ahora tú tienes la entrada a la vida eterna. Solamente tienes que abrir tu corazón, reconocer que eres pecador y decirle al Señor: reconozco que soy pecador, perdóname, me arrepiento, ahora quiero que tú seas mi Padre y yo ser tu Hijo. Solamente resta abrir el corazón, venir a Jesús. El tiempo se está acabando. Recuerda, querido amigo, el arrebatamiento de la iglesia está a punto de darse. Estamos en los últimos días. Es necesario aprovechar el tiempo. Estamos en los últimos días y es necesario acercarse al Señor. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos prosigan a un arrepentimiento. En Joel dice que Dios se duele del castigo. Lo que le espera para el desobediente, lo que le espera para aquel que rechace al Señor es terrible. Pero Dios a tiempo te hace el llamado. Dios no quiere que tú seas condenado. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra del Señor que Dios muestra su amor para con nosotros. Que aun siendo pecadores, Cristo dice que murió en la cruz del Calvario. No importando en la condición que estábamos. Dice la palabra que Él viene y se presenta para hacer el sacrificio. Cuando vemos allá en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham su único hijo como sacrificio. Vemos que a la hora que ya lo iba a sacrificar, se oye una voz y le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño a tu hijo. Conozco que temes a Dios. Y ahí estaba el carnero para presentarlo. Imagínate, querido amigo, que nuestro sustituto fue Cristo. Imagínate que eras tú, era yo que iba a estar ya para ser sacrificado, crucificado. Pero el Señor dice: no, suéltelo, yo voy a morir por él. De esa manera Cristo muestra su amor para con nosotros. Él deja su trono de gloria y viene y dice que se humilló. Estando en la condición de hombre, se humilló a tal extremo que dice la palabra que fue llevado al matadero y no tuvo que abrir su boca. Todo fue por amor a nosotros. Todo lo que Cristo sufrió, fue azotado, fue escupido, fue maltratado. Todo fue por amor a nosotros. Ya estaba en las últimas horas para que fuera arrestado. Cuando va con sus discípulos al monte Getsemaní, dice la palabra que se fue allá aparte a orar. Y él decía: Padre, si es posible que pase esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Como hombre, Cristo sentía el peso, sentía el dolor. Como hombre sentía una tristeza en su corazón. Pero él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él venía con una sola misión y era de morir en la cruz del Calvario. ¿Sabes cuál es la noticia más linda? Que Cristo nos rescató a través de ese sacrificio. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros no tuviéramos esperanza. Pero dice la palabra que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día Él se levantó. Por eso es que nosotros tenemos la esperanza de que cuando muramos vamos a resucitar para vida eterna. Porque dice la palabra que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Yo te digo, Cristo te ama. Cristo te está llamando. No endurezcas tu corazón. Ven a Jesús, entrégale tu corazón, reconoce que le has fallado, reconoce que sin Él no puedes hacer nada. Ven a Cristo, Él quiere perdonar tus pecados. Ven antes que sea tarde. Dios te hace el llamado. Él dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados todos tus pecados. Es necesario arrepentirse. Hemos leído en la palabra que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
para que todo aquel que en Él cree, o sea, que crea en Dios, que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No es en vano. Ven a Jesús, Dios te está recibiendo o te está esperando con los brazos abiertos. Ven a Jesús, entrégale tu corazón. Él quiere vendar tus heridas, quiere darte el perdón de tus pecados y sobre todo te ofrece una salvación y es gratuita. No tienes que pagar nada, solo es reconocer, venir arrepentido. Él te está esperando con los brazos abiertos, porque dice la palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A través del sacrificio, a través del precio en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Porque por fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios, esto es por la gran misericordia del Señor. No éramos merecedores, pero con su gran misericordia, con su gran amor, Dios muestra su amor y nos da el perdón de los pecados. Dice la palabra que el Cordero Pascual es un tipo. El Cordero era como el sustituto por los primogénitos. En vez de que murieran los primogénitos en el pueblo de Israel, era el Cordero Pascual. Pero que también representa a Cristo. O sea, es un tipo de Cristo que así como se convirtió en un sustituto, nuestro Dios, Cristo, fue el sustituto en la cruz del Calvario. Él fue nuestro sustituto. Así es de que el Señor te está llamando. Él te dice, ven. Ven, antes que sea demasiado tarde. Y a ti, hermano, que me estás oyendo, a ti, hermana, que me estás oyendo, te digo, sigue adelante. El trabajo en el Señor no es en vano. Dice la palabra que el Señor va a recompensar a todo aquel que se ha esforzado, aquel que ha trabajado en su obra. Recuerda que en cualquier momento se estará efectuando el arrebatamiento de la iglesia. Son dos acontecimientos que estamos esperando: la venida de Cristo o la muerte física. En cualquier momento, no sabemos el día ni la hora. No hay algo establecido, no hay una fecha establecida. De lo que sí tenemos que estar determinados, que dice la palabra, como lo dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vive para Cristo y el morir va a ser ganancia para ti. Vive para Cristo y el morir va a ser ganancia porque vas a resucitar para vida eterna. Todos los que me están oyendo, les hago un llamado a ponerse a cuentas con Dios. A ti, amigo, que estás fuera del camino del Señor, te hago el llamado a que te pongas a cuentas con el Señor. Y tú que ya estás en la iglesia, pero que estás tomando las cosas como livianas, no hay una determinación, no quieres tener un encuentro con el Señor totalmente, yo te digo, acércate al Señor, porque Dios no viene a traer nada a medias. Él dice frío o caliente, pero no tibio, porque a los tibios Él los va a vomitar. Y a ti que estás en el camino del Señor y estás frecuentemente estás a cuentas con el Señor, te digo, no te descuides, sigue así. El galardón es grande. Así de que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Para mí fue un privilegio grande dirigirme hacia todos ustedes, todos los que me están viendo. Yo les digo, Cristo les ama. Siga adelante, siga adelante. La recompensa está preparada ya para ti. El galardón ya está para ti. Solamente un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que el Señor les bendiga y los vemos la próxima vez.